¿qué tan real es este foro de Sao Paulo? ¿Cuál crees tú que son los planes y cuál es la incidencia que hemos visto últimamente, por ejemplo, en Chile, para ponerlo como ejemplo? Sí, mira, es una ecuación muy compleja, muy compleja. Nosotros en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, que en el fondo es un instituto privado que yo mismo financio y que tenemos un grupo que nos dedicamos a analizar estas cosas, vemos esto como un rompecabezas muy, muy complejo y tenemos muchas piezas del rompecabezas, pero no las tenemos todas. Así que siempre estamos como revisando los antecedentes que existen y que surgen. Exacto. Pero básicamente lo que hay es una izquierda que queda descolocada cuando cae la Unión Soviética, cuando cae la cortina de hierro, el 88, cuando cae el muro de Berlín, el 89, cuando cae la Unión Soviética finalmente en el segundo intento de golpe comunista, que fue el año 91. Pero entre el 88 y el 91, digamos que el año 90 cae la Unión Soviética. Y el año 90 mismo, cuando ya Fidel Castro se da cuenta que la Unión Soviética no los puede financiar como los venía financiando durante décadas, busca una alternativa y ellos plantean esta idea de crear este foro. La primera reunión en Sao Paulo, por eso se llama reunión del Foro de Sao Paulo, sí, donde ellos convidan a todos los partidos comunistas y de extrema izquierda de Iberoamérica, a todos los grupos terroristas y todos los grupos comunistas, para buscar una alternativa a la caída de la Unión Soviética. Y ellos plantean un proceso subversivo. No tienen tanto éxito al principio porque incluso gente como la Michelle Bachelet y mucha gente que había sido terrorista o de extrema izquierda ven con dudas sobre el futuro de los proyectos socialistas. Ven con dudas porque como que el capitalismo ha tenido éxito, como que la democracia ha llegado a todas partes, como que los sistemas de mercado están multiplicándose por todo el mundo y el comunismo fracasa en Europa y en todo el planeta. Entonces, hay una época en los años 90 en que incluso la Michelle Bachelet se mete a la ANEPE a estudiar con los militares en Chile y los socialistas se moderan mucho. Y como se moderan mucho la concertación, los partidos como la PPD en Chile, en fin, crean esta posibilidad de que el país siga creciendo, porque ellos tratan de adaptarse. Pero con la llegada de Chávez al poder y con el control que tiene Cuba sobre Venezuela y con la fuente de fondos que Cuba logra desde Venezuela al principio, porque todavía al principio Venezuela producía mucha riqueza con el petróleo, que ellos mismos la fueron destruyendo después, y con la captura del poder de la izquierda en Brasil y todos los fondos que se obtenían de la izquierda del Estado del Brasil con Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, después más tarde Dilma Rousseff como presidente de Brasil. Entonces las fuentes de fondos para la izquierda vienen de ahí. Ahora, cuando se va debilitando Venezuela y cuando van viendo que podrían perder el poder en Brasil, la izquierda empieza a buscar alternativas y del foro surge esta combinación secreta, que no es pública, pero que es secreta con los grupos narcotraficantes. Entonces la fuente de fondos, sobre todo en Colombia, para la FARC y para el ELN, después para los mismos venezolanos, que se combinan con la FARC, empiezan a controlar el negocio del narcotráfico y empiezan a generar fuentes de fondos enormes de esta fuente, más todo lo que se obtenía por los estados a través de la exportación de petróleo y la minería, que es muy importante en Venezuela también, no solamente el petróleo, y estas combinaciones con Rusia, que les da unos créditos, y la misma China, no por razones ideológicas, sino más bien por razones estratégicas y geopolíticas. Claro. El hecho es que ellos consiguen muchos fondos. Ahora, estos fondos se han ido debilitando en la medida en que ha habido estas presiones de Estados Unidos y estos embargos y estas persecuciones a las empresas que negocian con Venezuela. Entonces también se han debilitado financieramente los del foro. Pero, por ejemplo, ahora en Chile existe toda una teoría que nosotros estamos revisando si es cierta o no y en cómo funciona realmente, de que los narcotraficantes chilenos, que han crecido muchísimo, están ayudando a financiar este proceso insurgente diariamente por una combinación con la izquierda. No porque los narcotraficantes necesariamente sean comunistas o de izquierda, muchas veces no lo son, pero a ellos les conviene el caos y les conviene
que colapse la policía, que colapse el OS7, que se dedica al narcotráfico, o la PDI, porque les permite multiplicar sus exportaciones de cocaína y de otras drogas, incluso venderlas dentro de Chile, pero sobre todo exportar. Entonces les multiplica sus fuentes de fondo, y ellos, invirtiendo parte de sus fondos en el caos, como combinación secreta con la gente que está operando, junto con el debilitamiento de la policía, ellos recuperan mucho más de lo que invierten, ¿eh? Y es lo mismo que un poco pensaba el Open Society de Soros, ¿eh? De que en la medida que se creen caos en estados como el de Chile, ellos pueden debilitar las acciones y pueden comprar barato en un momento dado, y este proceso en algún momento se va a revertir y las acciones podrían volver a surgir, a recuperarse, y Soros podría vender en ese momento o quedarse con las empresas si es que son rentables en largo plazo. Eso lo verá él, pero son los típicos operativos que hacen estas combinaciones, que ya no es el imperialismo soviético comunista, sino que es una combinación de la izquierda internacional, del foro, con los cubanos, con los venezolanos, con la ONU también, porque entre paréntesis la ONU está muy capturada por la izquierda. Eso te iba a preguntar, ¿cuál crees que es la injerencia de la ONU, por ejemplo, en lo que hemos visto ahora en Chile? Bueno, la ONU juega a la moderación, pero con su plan 2030, ellos buscan las mismas cosas que la gente del foro, ¿eh? Del Foro de Sao Paulo, y el Foro de Puebla, que es una versión posterior del mismo Foro de Sao Paulo. Y eso lo estamos viendo diariamente en Chile, ¿eh? La ONU, por ejemplo, promueve estos derechos humanos orientados ideológicamente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y estas empresas como Amnesty International y otras que vienen a intervenir en Chile en medio de la crisis, están ideológicamente orientadas. Ellos están solamente en contra de los agentes del Estado. Ellos promueven el terrorismo. Yo te podría decir que incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la práctica es un instrumento del terrorismo. Eso es y no es otra cosa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un instrumento del terrorismo y está manejado por una serie de gente de edad media y gente joven que son todos de izquierda, ideológicamente muy sesgados. Entonces, ellos no están preocupados de los derechos humanos, estos están más bien asegurando la destrucción de Chile y asegurando que las policías no puedan defender a los chilenos de este caos. Pero cuando nos contactamos como instituto con la gente que más sabe y en un nivel reservado, en conversaciones privadas, uno descubre que aquí está actuando, dirigiendo todo este proceso, la inteligencia cubana. Son los cubanos los que dirigen esto. En segundo plano está el SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, venezolano, de Maduro. Y ellos también son operadores, pero ellos están bajo el control de la inteligencia cubana. De hecho, Venezuela está bajo el control de la inteligencia cubana. Los venezolanos no son totalmente autónomos, ellos dependen de un control que ejerce Cuba sobre Venezuela. Y ellos a su vez usan a un montón de organizaciones de izquierda, y por supuesto la prensa, y por supuesto la cultura, para promover esta escalada, incluyendo la educación. Entonces es una presión combinada de muchas fuentes. Por ejemplo, si tú piensas cuáles son los partidos de izquierda, en una época de la Concertación, después fue la Nueva Mayoría, ahora es el Frente Amplio. Uno cuando analiza en detalle qué es lo que es el Frente Amplio, detecta que el Frente Amplio son franquicias del Partido Comunista. Son todos más o menos de una ideología equivalente a la del Partido Comunista, pero en distintas áreas, en la ecología, en el feminismo, en el LGBTI, en fin, están orientados a distintas cosas, pero todas están, en cierto modo, manejadas por el Partido Comunista. Ahora, ¿por qué lo hace el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista es muy resistido por la opinión pública. Y el Partido Comunista logra un 4,5% del electorado, a veces un 4,7%, pero no supera un 5% del electorado. En cambio, combinadamente con muchos pequeños partidos del Frente Amplio, ellos en total consiguen como un 30% del electorado. Entonces la gente cree que está votando por otros partidos que no son el Partido Comunista,
pero que en el fondo están todos manejados por el Partido Comunista. Entonces, también la Mesa de Unidad Social, que es una organización combinada desde el Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla, es una organización subversiva que opera en Chile, ideológica, y que tiene más de 200 organizaciones, todas de izquierda, con distintos nombres, con distintas motivaciones, y que agrupan a mucha gente, pero están todas combinadas en un cierto nivel más arriba, al final, por la inteligencia cubana. Y el Partido Comunista combinadamente con la Embajada de Cuba y la inteligencia cubana en Chile.